Jesús, te amamos, Señor Jesús. Señor Jesucristo, te amamos, Señor Jesús. Anhelamos cantar, Señor, contigo. Señor Jesús, sé en medio de esta alabanza, Señor, anunciándonos el nombre del Padre, Señor. Bendícenos, Señor, en alabanza, Jesús. Bendícenos, Dios. Bendícenos con bendiciones espirituales de los cielos, Señor. Danos vida, Señor, aún por medio de la alabanza, Jesús. Te lo rogamos, Dios. Desata las ligaduras de nuestras lenguas, Dios, que podamos cantar juntamente contigo, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Roca que hiere y desmenuza. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Amén, Jesús. Eres hermoso, Jesús. Eres hermoso, Señor Jesús. Estamos cautivados, Señor, por tu gloria, Señor Jesucristo. Recibe toda la gloria y la honra, Señor.
Recibe la alabanza, Señor, de tu iglesia, Jesús. Toca nuestros corazones, Dios, en medio de la alabanza, Señor. Toca nuestro espíritu y nuestra alma, Jesús. Ya tengo un lugar, una identidad, en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Ya tengo un lugar y una identidad. Ya tengo un lugar, una identidad, en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, el primogénito de entre los muertos. Él me creó y vida me dio. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, el primogénito de entre los muertos. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús, gloria al Cordero. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Quien pagó por mi resurrección. Gracias, Señor. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Señor, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, bendito Padre. Señor, porque necesitamos, Señor, ser mudados, bendito Padre, de aquel hombre, Señor, con su carne débil, bendito Padre. Ayúdame, Señor Jesús, para ser, bendito, grato a tus ojos, bendito Dios. Que lo que haga, Señor, sea con la ayuda de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Señor, el mudarme, Señor, de toda aquella acechanza de la carne, bendito Dios, esa carne débil, bendito Dios,
porque tú eres fortaleza de nosotros, Padre Santísimo. Ayúdanos, Señor Jesús, para que siempre estemos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, bendito Dios, porque tú quieres que seamos, Señor, hacedores de tu palabra, bendito Dios. Por tu Hijo Jesús te lo pido, bendito Dios. Espero en ti, confío en ti, Señor, que lo que haga sea grato a tus ojos. Por tu Hijo Jesús te lo pido, bendito Dios, así sea, amén. Fortaleza de nuestro espíritu, es tu espíritu, Señor. Fortaleza de nuestro espíritu, es tu espíritu, Señor. Fortaleza de nuestro espíritu. 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 Es tu espíritu, Señor. Estás en tu iglesia, cuidas de ella, Jesús. Tú estás en tu iglesia, cuidas de ella, Jesús. Tú estás en tu iglesia, cuidas de ella, Jesús. Tú estás en tu iglesia, cuidas de ella, Jesús. Tú estás en tu iglesia, cuidas de ella, Jesús. Tú estás en tu iglesia, cuidas de ella, Jesús. Tú estás en tu iglesia, cuidas de ella, Jesús. Amén, Jesús. Tú eres la gloria de tu iglesia, Señor Jesús. Tú eres la cabeza de tu iglesia, Señor. Nosotros somos tu cuerpo, Señor. Decimos tu nombre, Jesús. Decimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. 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 Cerca de ti, Señor, yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad
exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. 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 Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Jesús. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. 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 Gracias, Señor, por este grandioso día, Señor, en el que nos permites alabarte, Señor. Porque tú eres santo, santo sobre todos los santos, Señor. Y es preciso, Señor, que más santos vengan a ti, Señor. Así que permite que tu palabra que va a ser expuesta hoy, Señor, pueda llegar a esos santos que tú has predispuesto para ti, Señor, para servirte, para adorarte y para honrar tu gran y glorioso nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este día, Señor, porque tú eres santo. Amén. Amén. Hola hermanos, es un gusto saludarles. Espero que estén todos muy bien y dispuestos en nuestros corazones y en nuestros espíritus para recibir del Señor. Así que vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y vamos a hablar algo de la palabra. Padre, pues te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tú, así como apartaste a Pablo para el Evangelio, a nosotros también nos has apartado para el Evangelio, Señor. Nos has llamado para ser de Jesucristo, nos has llamado para ser santos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu llamado. Señor, hemos respondido a tu llamamiento, Señor, y queremos caminar contigo en el nombre de Jesús. Gracias por tu evangelio, por el glorioso evangelio del Dios bendito, el cual tú nos has encomendado a todos nosotros, tu iglesia. Señor, oramos que tu palabra, Señor, pueda actuar en nosotros los creyentes, que tu palabra tenga la libertad dentro de cada uno de nosotros, Señor, para que, Señor, tu obra pueda seguir avanzando, Señor, en cada uno de nosotros. En tus manos encomendamos este tiempo de considerar tu palabra y rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor. Háblanos en esta reunión, Señor.
en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues quiero hacer un pequeño paréntesis de Daniel y quiero compartir algo que me ha llamado mucho la atención en estos días que estamos leyendo, en nuestras lecturas que llevamos del libro de Samuel. Es un libro muy interesante porque, pues, seguramente todos han leído Samuel, Primera de Samuel, pero es un libro interesante porque la secuencia que nos traza la Escritura pues nos revela muchas cosas, ¿no? Hemos terminado de leer Jueces, Ruth, ahora estamos aquí en Samuel, y siempre Jueces es un libro que pues es como, no sé, como que nos narra el tiempo de los jueces como con muchos altibajos, como con tiempos de luz, tiempos de oscuridad, tiempos donde el pueblo de Dios servía a Dios mientras había un juez, y cuando moría ese juez, pues el pueblo se desenfrenaba y comenzaba a servir a otros dioses, y Dios tenía que disciplinar a su pueblo. Entonces podemos ver esos altibajos en Jueces, ¿no? Hay capítulos que son muy rudos, ¿no? Por ejemplo, ahí donde se habla de Micaía, ¿no? Que construyó una imagen y adoraban a Dios y querían tener un sacerdote levita, pero adoraban a Dios y adoraban a ídolos, a imágenes de familiares, y en fin, vemos ahí muchas situaciones pues oscuras, algunas pues claras, porque mientras Dios levantaba a un juez, el pueblo de Dios era fiel a Dios, aunque los jueces también tenían algunas deficiencias. Hemos leído la vida de Sansón, por ejemplo, de este muchachón, ¿no? Que era un poquito, se jactaba de algunas cosas, y aunque fue una persona que fue consagrada para Dios aún desde el vientre, pues podemos ver cómo de pronto hizo algunas cosas extrañas, y así podemos ver algunos jueces que también hacían cosas extrañas. Pero mientras el juez vivía, pues había tiempos de paz en Israel, había tiempos de bonanza, Dios era bondadoso con su pueblo y los libraba de todos sus enemigos. Pero una vez que moría ese juez, podemos ver cómo el pueblo nuevamente se olvidaba de Dios, se alejaba de Dios, y entonces Dios tenía que levantar a otros pueblos para disciplinar nuevamente a su pueblo. Entonces vemos esa constante en el libro de los Jueces. Y llegando al libro de Samuel, pues Samuel es muy interesante porque pues aquí Dios levanta a un hombre llamado Samuel, y aquí después vemos a un hombre llamado David, a personas que eran conforme al corazón de Dios, tanto David como Samuel. Pero en estos primeros capítulos de Samuel, pues nos habla de una familia, de Elcana. Este hombre era de la tribu de Efraín, y tenía dos mujeres, una se llamaba Penina y la otra Ana. Y es muy interesante porque en estos capítulos de Primera de Samuel leemos también cómo el sacerdocio estaba degradado completamente. El sacerdocio levítico, ¿sí?, estaba viviendo una decadencia muy notable. Lo podemos ver en el capítulo 2 principalmente y en el capítulo 3. De hecho, hasta el capítulo 4 podemos ver la decadencia del sacerdocio levítico, que ya era un sacerdocio que estaba pues muy añejo, estaba viejo, estaba extraño el sacerdocio allí, pues representado por un hombre que se llama Leví, sus dos hijos, Ofni y Finés, que eran los sacerdotes, y podemos ver que el sacerdocio estaba por los suelos, estaba completamente degradado por causa del pecado. Y de hecho, pues aquí en Primera Samuel podemos ver esa degradación del sacerdocio. Pero en el capítulo 1 podemos ver la vida de una mujer. Se centra este capítulo 1 en una mujer llamada Ana. Y esta mujer, pues podemos leer aquí en el capítulo 1 la situación que estaba viviendo por causa de no tener hijos. Y vamos a leer algunos versículos para entrar con este tema. Así que dice acá, Primera de Samuel capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Dice, y tenía él dos mujeres, el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina,
Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Esto es importante que lo vayamos viendo. Dice, y todos los años de aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Dice, en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, nos dice la escritura. Dice, sacerdotes de Jehová. Dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense, en este versículo 5 es muy interesante porque dice que Dios era el que no le había concedido el tener hijos. Y luego dice el versículo 6, y su rival la irritaba, es decir, Penina irritaba a esta Ana, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová, nuevamente versículo 6, lo mismo que el versículo 5, lo confirma, dice, porque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿de acuerdo? Dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Dice, y lloró abundantemente. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos a un hombre que tiene dos esposas, una tiene hijos y la otra no. Y la que tiene hijos se levanta, ¿sí? Para afligir, nos dice aquí, para irritar, para hacer enojar, ¿sí? Para entristecer a esta otra mujer que no tiene hijos, en este caso Ana. Y dice que cada año que subían a Jerusalén sucedía exactamente esto. Esta mujer llamada Penina, bueno, era una rival, ¿sí? de Ana, y entonces la irritaba, la hacía enojar, la entristecía, y esto provocaba que Ana llorara mucho, y nos dice el versículo 10 que había amargura en el alma de esta Ana. Esto es interesante, amados hermanos, porque es importante que podamos ver que en estos primeros capítulos de Samuel, insisto en esto, el sacerdocio estaba degradado, estaba por los suelos. Dios tenía que actuar porque su sacerdocio estaba ajeno a Dios completamente. Si leemos con detenimiento cómo estaba el sacerdocio en estos tiempos, nos vamos a dar cuenta que el sacerdocio representado por Elí y por sus dos hijos, Ofni y Finés, era un sacerdocio que estaba viejo. Era un sacerdocio que estaban ciegos y también estaban gordos por tanta glotonería. Y esto también lo debemos de entender en el ámbito espiritual. Ese sacerdocio era un sacerdocio que estaba pecando constantemente delante de Dios. No tenían conocimiento de Dios, hablando específicamente de los hijos de Elí, Ofni y Finés. Eran hombres que no conocían a Dios, menospreciaban las ofrendas de Dios. Había adulterio y fornicación en estos dos hijos de Elí. Provocaban que el pueblo de Dios pecara también y blasfemaban constantemente en contra de Dios. Así se encontraba el sacerdocio en estos tiempos de los jueces. Entonces nos damos cuenta que Dios tenía que hacer algo. La situación del sacerdocio estaba por los suelos, estaba completamente caduco, degradado, estaba muy mal el sacerdocio. Entonces Dios pudo ocupar la vida de esta mujer llamada Ana para poder resolver en cierta medida esta situación. ¿De qué manera? Bueno, Dios le levantó a esta Ana una rival. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Dios levantó una rival en la vida de Ana, una rival que la irritaba, que la hacía enojar, que la entristecía, que la hacía llorar, de tal manera que Ana en muchas ocasiones ni quería probar el alimento porque era afligida por esta otra mujer que era una rival en contra de ella. Y tenemos que darnos cuenta que esta situación es porque Ana no podía tener hijos. Pero nos dice el versículo 5 y el versículo 6 que Jehová no le había concedido tener hijos.
era Dios el que había cerrado el vientre de Ana. Entonces nos damos cuenta que en este tiempo de decadencia, ¿sí?, Dios suscitó estas circunstancias en la vida de Ana. Tenemos que entender esto, amados hermanos. Fue Dios el que causó esto en la vida de Ana. Fue Dios, en medio de la decadencia del sacerdocio, Dios suscitó estas circunstancias adversas en la vida de esta mujer llamada Ana, ¿sí?, que era afligida por esta mujer Penina por causa de no tener hijos. Esto es muy importante. Entonces, podemos darnos cuenta que no era el diablo, ¿sí?, sino era Dios mismo el que estaba suscitando esta situación en la vida de Ana. Dios mismo, escuchen bien, Dios levantó para Ana una rival. Levantó una persona que la irritaba, que la entristecía, que le causaba muchas lágrimas. Muchas veces nosotros podemos pensar que las circunstancias en las que nos encontramos, quién sabe por qué las estamos viviendo, pero tenemos que identificar que probablemente Dios está permitiendo que sucedan ciertas cosas, ha puesto ciertos escenarios en nuestra vida para que de pronto Dios pueda obtener de nosotros algo, amados hermanos. Y tal vez tú y yo podemos ser la respuesta de parte de Dios en un mundo que está lleno de decadencia, que está en oscuridad, que está en glotonería, que blasfeman en contra de Dios, que no tienen conocimiento de Dios, que están llenos de fornicación y de adulterio, que provocan el pecado. Así se encuentra el mundo en esa situación, como el sacerdocio de estos tiempos. Pero Dios fue el que provocó este escenario en la vida de Ana. ¿Por qué razón? Porque esto llevó a Ana a ir a la presencia de Dios para que Dios pudiera encontrar la respuesta, el ambiente propicio para levantar lo que Dios estaba buscando en este tiempo en medio de una decadencia en lo moral y en lo espiritual, en el sacerdocio y en el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, debemos entender, amados hermanos, que en este tiempo lleno de decadencia, ¿sí?, por parte del sacerdocio y en el pueblo de Dios, Dios suscitó estas circunstancias en la vida de Ana, adversas, ¿sí?, para que esta mujer pudiera ser un instrumento en las manos de Dios. Nos dice el versículo 5 que Jehová no le había concedido tener hijos a esta mujer, y su rival, llamada Penina, la irritaba, la hacía enojar, la entristecía, porque Jehová no le había dado hijos, dice el versículo 6. El versículo 7 dice que la irritaba y Ana lloraba y no comía. El versículo 8 nos dice que su esposo le dijo: ¿por qué está afligido tu corazón? El corazón de Ana estaba afligido. Y nos dice el versículo 10 que había amargura de alma en esta mujer llamada Ana. Ahora, Ana, es interesante su nombre. El nombre de Ana significa gracia y favor, mientras que el nombre de Penina significa perla o coral. O sea, si pensamos en el nombre de Penina, nos damos cuenta que tiene un significado muy interesante: perla o coral. O sea, si tú tienes una perla o un coral, es algo de mucho valor, ¿sí o no? Es algo que tú aprecias y dices: qué padre este coral, ¿no? O esta perla. De hecho, tienen un costo muy alto, ¿sí? Y pues son de mucho valor las perlas y los corales, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, Dios levantó una perla o un coral como una persona, ¿sí?, como un rival para Ana. A veces las circunstancias que vivimos, amados hermanos, son perlas. Aunque nosotros vemos que esa situación, en lugar de ser algo apreciado, algo de mucho valor, ¿sí?, nosotros pensamos y consideramos todo lo contrario. Nos entristece, nos irrita, nos molesta, nos causa aflicción de corazón y amargura, pero es una perla. Porque Dios está buscando algo de nosotros, amados hermanos. Entonces hay situaciones en nuestra vida donde nosotros a veces decimos: pues
¿Qué situaciones tan extrañas? O sea, aquí tenemos que darnos cuenta que era Dios el que no le había concedido a Ana tener un hijo, era Dios mismo. Y Dios mismo le levantó una rival a Ana. ¿Por qué razón? Porque esta Penina era una perla, ¿sí? Para Ana, porque estaba forjando algo en Ana. ¿Qué es lo que iba a provocar en Ana? Iba a provocar que Ana pudiera llevar su amargura de corazón delante de Dios para orar a Dios y decirle lo que podemos leer aquí en el capítulo 1, que ella comenzó a orar a Dios. Si tú me das un hijo varón, dice aquí el versículo 11, ella comenzó a orar. Si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta situación que estaba viviendo Ana fue algo que Dios permitió porque Dios estaba llevando a Ana a este punto, al punto del versículo 10 y del versículo 11, donde Ana comenzó a derramar su corazón delante de Dios y decirle a Dios: Dios, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar para que sea tuyo para siempre. ¡Qué tremendo! Entonces, la situación que estaba viviendo Ana, nosotros con nuestra vida natural podemos decir: pues sí, pobre Ana, estaba llena de aflicción, de amargura, sí, tenía ahí su rival, lloraba mucho constantemente, sí, y Dios no le había concedido tener hijos. Pero Dios estaba llevando a este punto a Ana, al punto que estamos viendo en el versículo 10 y en el versículo 11. Dios quería llevar a Ana a este punto en el cual ella pudiera levantar su voz, una oración a Dios, porque Dios estaba buscando en este tiempo de un sacerdocio degradado, corrupto, pecador, blasfemo, adúltero, glotón, ciego y gordo. Dios estaba buscando algo y Dios dijo: ¿dónde puedo encontrar algo? Entonces Dios propició esta situación en Ana, amados hermanos, para que Ana pudiera dar este fruto. Y este fruto fue apreciable delante de Dios. Es Samuel. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Cómo tú aprecias tus peninas, tus perlas, tus corales? Aquello que probablemente te irrita en este tiempo, te aflige, provoca muchas lágrimas de parte tuya y hasta cierto sentido amargura en tu vida. ¿No será que Dios, eso delante de Dios es una perla, es un coral para obtener un fruto de tu vida, amado hermano? Muchas circunstancias Dios las permite. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, vemos que esta situación que estaba experimentando y viviendo Ana era algo que Dios había permitido. Dios estaba propiciando esto en la vida de Ana. Dios estaba llevando a Ana a este punto, a un punto en el cual ella tuviera que ir a la presencia de Dios, derramar su corazón delante de Dios, porque Dios iba a encontrar un instrumento útil en la vida de Ana. Así que nos damos cuenta de esto, amados hermanos. Dios levantó esta rival Penina contra Ana, ¿sí? Esta perla. ¿Cómo vemos las situaciones, amados hermanos? Era una perla para Ana. Era un coral. Era algo que estaba provocando un fruto, iba a dar como resultado algo útil para Dios en estos tiempos decadentes de oscuridad en el sacerdocio de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos ver nuestras situaciones en nuestra vida cotidiana? Tal vez sea Dios, amado hermano. Tal vez es Dios el que nos ha levantado una penina, un coral en nuestra vida, una perla. Algo que para Dios es de mucho valor, porque va a pulir nuestra vida de tal manera que Dios va a poder obtener el fruto que está deseando en tu vida y en mi vida. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Entonces, Dios permitió todo esto. O sea, el sacerdocio estaba reprobado delante de Dios y Dios puso estas circunstancias en la vida de Ana. Dios de pronto pasaba un año y pasaba un año más y Dios decía: todavía no te concedo hijos, todavía no.
Ya te levanté a Penina, a esta perla. Ya te levanté a esta mujer como una rival, porque espero de ti algo, Ana. Entonces esta mujer, nos dice aquí la Biblia, que cada año, ¿sí? Cada año sucedía exactamente lo mismo. Y Dios decía, todavía no te doy un hijo. Todavía no. No estoy llegando al punto que quiero en tu vida, Ana. Así que todavía no. Yo deseo darte un hijo, pero no es el tiempo. Te estoy llevando, te estoy orillando, estoy poniendo todas las condiciones con esta rival que yo he levantado sobre tu vida, con esta perla que yo he levantado sobre tu vida, para que te siga provocando que te angusties, te entristezcas y derrames muchas lágrimas. Y te voy a llevar a un punto en el que vas a derramar tu corazón y yo te voy a responder. Oh, amado hermano, es lo que Dios estaba suscitando en la vida de esta mujer, de Ana. Entonces, podemos darnos cuenta de esto, amados hermanos. El sacerdocio de verdad que estaba completamente reprobado en los tiempos de Dios, en estos tiempos donde estaba Ana. Fíjense, como les he dicho anteriormente, pero les voy a dar las citas, era un sacerdocio ciego, gordo, viejo, por tanta glotonería. Si leemos rápidamente 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, en la primera parte, ¿sí? Nos dice aquí la escritura, pero Elí era muy viejo. No nos habla solamente de su edad biológica, que nos dice, por cierto, el capítulo 4, versículo 15, que era un hombre de 98 años. O sea, no nos está hablando necesariamente de eso, sino el sacerdocio en estos tiempos era un sacerdocio viejo, espiritualmente viejo, decadente, caduco. Por los suelos estaba el sacerdocio. Y nos damos cuenta de esto. Igual aquí en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 29, también nos dice la escritura, dice ahí a partir de la mitad, dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, los hijos de este Elí, Ofni y Finés, seguramente en su aspecto físico estaban pasados de peso, porque si leemos el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que ellos menospreciaban los sacrificios de Dios y los utilizaban para comer y se engordaron. Y Dios, a través de un varón de Dios, de un profeta de Dios, le estaba diciendo esto a Elí: tus hijos se han engordado con las ofrendas de mi pueblo. Y bueno, en el capítulo 4, versículo 15, nos dice la escritura también que era Elí de edad de 98 años, dice, y sus ojos se habían oscurecido. O sea, estaba prácticamente ciego, dice, de modo que no podía ver. Y el versículo 18 también nos dice que era un hombre viejo y pesado. O sea, Elí era un sacerdote que estaba viejo, que estaba gordo, ¿sí? Y que estaba ciego. Y sus hijos estaban llenos de pecado, ¿sí? Estaban llenos de pecado, y aparte también estaban obesos. Según podemos entender en el capítulo en 1 Samuel capítulo 2, en el versículo 29, la última parte. Entonces, así estaba el sacerdocio. ¿Cómo más estaba el sacerdocio? Bueno, había pecado delante de Dios por el sacerdocio. 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿De quiénes jóvenes? De Elí, de los hijos de Elí, Ofni y Finés. Dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿De acuerdo? No tenían conocimiento de Dios, por lo menos estos dos hijos de Elí, Ofni y Finés. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová, pero eran sacerdotes de Dios. Y solamente robaban de las ofrendas de Dios. ¿De acuerdo? No solamente esto, sino nos dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, que menospreciaban las ofrendas de Dios. Ya lo leímos hace un momento.
Había adulterio y fornicación en la vida de estos hombres. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22. Vamos a leer este versículo, hermanos. Primera de Samuel 2, versículo 22, la segunda parte. Dice, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Porque por lo menos uno de los hijos de Elí, este hombre llamado Finés, nos dice la Biblia que estaba casado. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, en el capítulo 4, cuando el arca de Dios es robada por los filisteos, su esposa dio a luz y cuando se murió su esposo Finés. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que este hombre, por lo menos uno de los dos hijos de Elí, llamado Finés, era casado, pero este versículo, segunda de Samuel capítulo 2, versículo 22, nos dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, eran unos adúlteros y unos fornicarios estos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y provocaban al pueblo para que siguieran sus mismos pasos, para que pecaran delante de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 23 y 24, dice así: y les dijo, es una reprensión de su padre a sus hijos, de Elí a sus hijos, dice, ¿por qué hacen cosas semejantes? Dice, porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Entonces, estos hijos de Elí, estos sacerdotes, hacían pecar al pueblo de Dios. Y Primera de Samuel capítulo 3, versículo 13, la segunda parte, nos dicen que ellos blasfemaban el nombre de Dios. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Qué es lo que vemos con todos estos versículos que nos describen la vida de Elí y de sus hijos Ofni y Finés? Nos describen lo que les he mencionado anteriormente. El sacerdocio levítico estaba en decadencia, estaba viejo, estaba ciego, estaban llenos de glotonería, ¿sí? Y estaban en pecado, en oscuridad delante de Dios. Entonces Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que suscitar algún escenario para levantar algo nuevo, para refrescar y renovar lo que estaba sucediendo en estos tiempos de los jueces. Por eso Dios utilizó como un instrumento la vida de Ana, amados hermanos. A Ana Dios le levantó una penina, una perla. Aunque esta perla le causaba, como hemos dicho anteriormente, la irritaba, la hacía enojar, la entristecía, provocaba muchas lágrimas en la vida de Ana, pero Dios permitió esta situación para llevar a Ana a un punto específico. ¿Cuál es este punto específico? Insisto en esto, versículos 10 y 11, para que Ana pudiera levantar su oración delante de Dios. Bueno, las características que estaba viviendo esta Ana son muy interesantes porque en estos versículos del 5 al 10 se nos da una lista de muchas cosas que estaba experimentando esta mujer Ana y Dios lo estaba permitiendo. Eso lo debemos de tener muy claro. Dios lo estaba permitiendo porque todo esto iba a ser para la obra de Dios, para que Dios pudiera rectificar muchas cosas que estaban chuecas en el pueblo de Dios. Así que del versículo 5 en Primera de Samuel capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10 se enlistan muchas cosas que estaba experimentando Ana a través de una perla que Dios le levantó. Y lo que estaba experimentando de manera general era tristeza, era llanto y aflicción. Estas tres cosas en general. La tristeza, por ejemplo, aquí se menciona dentro de estos versículos, y la tristeza, amados hermanos, según el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente y dice, porque la tristeza, escuchen bien, porque la tristeza que es según Dios, caray, ¿cómo que Dios provoca tristeza en nuestras vidas?
Hay una tristeza que Dios provoca. Y dice este versículo, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, porque la tristeza del mundo produce muerte, mientras que la tristeza que hay en el mundo provoca muerte en las personas, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, amados hermanos. Dios estaba permitiendo que Ana experimentara tristeza porque esto iba a producir salvación para el pueblo de Dios. Esto es lo que Dios estaba buscando y por eso Dios, digámoslo de esta manera, Dios arrinconó a Ana. Le levantó una rival, una perla llamada Penina. Porque Dios estaba provocando tristeza en la vida de Ana, porque Dios iba a provocar arrepentimiento para salvación en medio de su pueblo, porque el sacerdocio estaba corrupto, estaba en oscuridad, estaba en glotonería, estaba menospreciando las ofrendas de Dios, estaba en oscuridad completamente el sacerdocio en aquellos días, en los tiempos de los jueces. Así que Dios tenía que hacer algo. Y Dios utilizó a esta mujer llamada Ana. Ana, hemos dicho que su nombre significa gracia y favor. Cuando Dios nos levanta una perla, amados hermanos, es la gracia de Dios. Es el favor de Dios porque nos quiere utilizar como instrumentos para que podamos de pronto ser la respuesta de Dios en este mundo que está en oscuridad. Nosotros podemos ver muchas situaciones como aflicción sobre nuestras vidas, pero por otro lado es la gracia de Dios. Es el favor de Dios sobre tu vida y sobre los que te rodean. Entonces vemos esto. Número uno, Dios estaba permitiendo que Ana experimentara tristeza. Tristeza no según el mundo, porque la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Nos dice aquí la Escritura. Entonces vemos esto que es importante. ¿Qué más pasaba con Ana? No solamente experimentó tristeza por la rival que Dios le levantó, por esta perla llamada Penina, sino que Ana también lloraba. Nos dicen estos versículos, 1 de Samuel, capítulo 1, del versículo 5 al 10. Nos habla también que ella lloraba. Y esto constituyó a Ana en una mujer bienaventurada, según Jesucristo en Mateo 5, versículo 4. ¿Qué dijo ahí Jesús? Bienaventurados los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consolación. Esta mujer, según 1 de Samuel capítulo 1, versículos 10 y 11, después de que oró a Dios, ella ya no tuvo más tristeza. Dejó de llorar. Y Dios escuchó su oración. Y no solamente ella quedó bien, sino Dios también quedó satisfecho. No solamente Ana, sino Dios también. Los dos, tanto Ana como Dios, quedaron satisfechos ante esta situación. Así que hubo un tiempo de llanto en la vida de Ana, amados hermanos. Ana lloró, pero esto la constituyó en una mujer, como dice la Escritura, bienaventurada, porque ella recibió consolación. Dios escuchó la oración de Ana, se acordó de ella y Dios le concedió un hijo llamado Samuel, que fue un hombre utilizado toda su vida, desde su niñez hasta que fue un anciano. Fue alguien que Dios utilizó grandemente la vida de Samuel. Entonces vemos que esta mujer pues lloró algún tiempo, pero aún después Dios permitió que esta mujer pudiera tener hijos. Dios le concedió no solamente a Samuel, sino le dio más hijos. Jehová le dio a esta mujer pues más hijos. Nos dice 2 de Samuel capítulo 2, versículo 21, que visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos después de Samuel. 3 hijos después de que ella cumplió con el pacto que hizo con Dios. Si tú me das un hijo varón,
yo lo voy a entregar a ti, Dios, para que sea tuyo para siempre. Y Ana cumplió con eso que le prometió a Dios, y después Dios se volvió a acordar de ella y le dio que ella tuviera 3 hijos y 2 hijas más. Esta mujer fue consolada, lloró algún tiempo, Dios obtuvo lo que quería a través de la vida de esta mujer y después fue consolada con la vida de su primogénito llamado Samuel y después, como nos dice este versículo, con 3 hijos y con 2 hijas. Dios se acordó de esta mujer, ella fue bienaventurada. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta mujer también experimentó aflicción. Y nos dice Romanos 8, versículo 18, pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amado hermano, en este mundo hay aflicción y Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, las aflicciones no podemos hacerlas a un lado, forman parte en cierto sentido de nuestra vida. Jesucristo lo dijo, en el mundo van a tener aflicción. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. Si fuéramos de este mundo, pues el mundo nos amaría, pero aún así tendríamos aflicción. Veamos al mundo, que ama al mundo, está lleno de aflicciones. Pero Jesucristo nos dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. En el mundo, sin duda alguna, van a tener aflicciones, pero confíen en mí, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo, amados hermanos. Y el apóstol Pablo aquí nos dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué tremendo, amados hermanos. Así que lo que estaba viviendo Ana, insisto en esto, fue algo que Dios suscitó, algo que Dios provocó. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba corrompido completamente, estaba degradado completamente. Y entonces Dios pudo ver a Ana como un instrumento para que esta mujer pudiera dar un fruto que fuera agradable delante de Dios, y Dios recibió ese fruto. Ese fruto fue Samuel, un juez, un profeta del pueblo de Dios y hasta sacerdote, aunque era de la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque este hombre podemos ver que aún presentaba sacrificios y no era de la tribu de Leví. Entonces eso es interesante también. Entonces vemos esto en la Escritura. Esta situación adversa de Ana, amados hermanos, solo era la gracia de Dios sobre Ana. Solamente era la gracia de Dios sobre Ana. Y esta gracia dio un resultado de parte de Dios. Era el favor de Dios, era la gracia de Dios sobre Ana. Todo esto que vivió del capítulo 1. Esta situación de que ella tuviera una rival que la afligiera, que le hacía derramar muchas lágrimas, que le provocaba tristeza. Toda esta situación adversa Dios la permitió y era la gracia de Dios. Necesitamos comenzar a ver muchas situaciones de una manera distinta, tener los ojos espirituales para considerar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esto es lo que estaba experimentando esta mujer llamada Ana. Entonces, Dios la llevó hasta el punto que quería. Insisto en esto, Dios orilló a Ana hasta someterla al punto que Dios quería. ¿Cuál era este punto? El versículo 10 nos habla de esto. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, nos dice la Escritura, Primera de Samuel capítulo 1, versículo 10. Entonces, esta mujer, amados hermanos, oró delante de Dios. Y nos dice también el versículo 12, igual del capítulo 1, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. La oración, amados hermanos, la oración es la respuesta, lo que Dios está buscando de su pueblo, la oración. Y esta mujer oró largamente y
pudo derramar su corazón delante de Dios, oró a Dios. Fíjense bien, este versículo 10 nos dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, que esta mujer, sin duda alguna, estaba experimentando en su alma, en su corazón, amargura. Eso sí, y la amargura tiene el poder para echarnos a perder. Como una manzana que lleva muchos días y comienza con este proceso de descomposición. Se comienza a echar a perder. Bueno, la amargura tiene ese poder en la vida de muchas personas. Muchas personas están secas, muchas personas que tienen amargura pueden llegar a echarse a perder, a corromperse por la amargura. Así que si nosotros tenemos amargura, tenemos que seguir el ejemplo de esta mujer Ana. ¿Qué es lo que hizo Ana con su amargura? No le estaba desparramando con toda la gente que tenía a su alrededor. Te odio porque yo fui odiado. Te menosprecio porque fui menospreciado. No te doy una bicicleta porque yo tampoco la tuve. No, sino podemos darnos cuenta, amados hermanos, que esta Ana, su amargura, lo que estaba experimentando, lo llevó a la presencia de Dios en oración. Y una vez que ella oró en la presencia de Dios, eso se convirtió en algo que Dios utilizó, no su amargura, porque ella lo llevó delante de Dios. No comenzó a esparcirla ahí. No vemos que estos versículos nos diga que Ana pues trataba de vengarse de Penina, o le hacía travesuras a los hijos de Penina, o le reclamaba a Elcana y le echaba bronca. No vemos eso. Vemos que esta mujer, que sin duda alguna experimentó amargura en su alma, fue a la presencia de Dios y oró largamente. Y allí comenzó a derramar sus lágrimas, y allí comenzó a llorar largamente delante de Dios, a orar y a llorar delante de Dios. Entonces Dios pudo quitar eso de la vida de Ana y pudo transformarlo en gracia, en el favor de Dios, amado hermano. ¿Qué hacemos con nuestra amargura? ¿Disfrutamos nuestra amargura? ¿Permitimos que siga echando raíces profundas dentro de nosotros? Si esa es nuestra situación, amados hermanos, nuestro destino será destrucción. Nos vamos a echar a perder por la amargura. Pero si esa amargura la llevamos a la presencia de Dios y ahí lloramos lo que tenemos que llorar y oramos largamente delante de Dios, Dios quitará eso y lo transformará en gracia y en favor. Qué tremendo, amados hermanos. Esto es lo que estaba experimentando esta mujer. Así que de esta manera, y con esto voy terminando prácticamente, pues el día de hoy, amados hermanos, pero de esta manera Dios iba a levantar a un hombre llamado Samuel que desde su niñez pudiera servir para los propósitos eternos de Dios. Dios, sin duda alguna, contestó la oración de Ana. Veamos su oración. Dice aquí, pues, versículos 10 y 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, estoy afligida. Pero la aflicción que estaba viviendo Ana no iba a ser comparable con la gloria que se iba a manifestar más adelante en su vida. Dice: si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva. Miren, amados hermanos, esta frase es impresionante. Ana le decía a Dios: si no te olvidas de tu sierva. Dios no se había olvidado de Ana. Es más, todo el tiempo Dios estaba atento con la vida de Ana. Te levanté esta perlita para que te aflija un poco, para que te provoque derramar algunas lágrimas. Porque Ana, te estoy llevando a un punto en el que quiero que derrames tu corazón delante de mí, porque vas a fructificar algo que será útil para mis propósitos eternos. Así que Dios no se estaba olvidando de Ana. Dios era la persona más atenta. Todo el tiempo estaba viendo lo que estaba experimentando Ana, la tristeza, el llanto, la aflicción y aún su amargura. Dios estaba súper atento.
Esto que leemos aquí en el versículo 11, la oración de Ana, no te olvides de tu sierva. Dios no se había olvidado de ella. Dios estaba súper atento. Sus ojos estaban considerándola en cada día, cada momento, cada situación. Dios estaba atento a ella. Dios no se había olvidado de ella, pero ella oró de esta manera. Dice, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Qué interesante, ella fue directa con Dios. Dame un hijo hombre, un hijo varón. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, según Números capítulo 6, este hijo que tendría Ana, si Dios se lo concedía, iba a ser un nazareo, alguien apartado para Dios, alguien que iba a estar sometido bajo la autoridad de Dios. Eso representa el cabello largo que se tenían que dejar los nazareos todo el tiempo que durara su nazareato. Se tenían que dejar crecer el cabello, y eso representaba que iban a estar sometidos a la autoridad de Dios, y que no, este hijo que Dios le concediera a Ana iba a ser alguien que no se iba a contaminar con los deleites de este mundo. No iba a probar nada de la sidra, ni del vino, ni del fruto de la vid, cosas que eran permitidas para la cultura judía, ¿sí? Que no había nada de malo en todo esto, ¿sí? Pero este hijo Samuel se iba a restringir de los placeres permitidos en ese tiempo para consagrarse completamente a Dios. Este hombre Samuel iba a ser alguien dedicado a Dios, que no se iba a contaminar con la muerte. La muerte no iba a tener parte en su vida. Qué tremendo, amados hermanos. Esta era la oración de Ana. Si tú me das un hijo varón, yo lo voy a consagrar para que sea tuyo para siempre, y no va a pasar navaja sobre su cabeza. Es decir, va a vivir bajo tu autoridad, no va a disfrutar los placeres de esta vida, o sea, la degradación que puede traer el vino, ¿sí? Y no va a contaminarse tampoco con la muerte. Y nos dice el versículo 12, y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Bueno, esta fue la oración de ella, y nos dice primera de Samuel capítulo 1, versículo 18, versículo 19, dice, y levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dios se acordó de esta mujer, de su oración, de su amargura que se convirtió en gracia. Dios dijo, llegaste al punto que yo esperé, Ana. A este punto te quise llevar, y dio resultado. Lo que yo me propuse se ejecutó y se llevó a cabo en tu vida. Fuiste una tierra fértil donde yo pude trabajar para obtener el fruto que yo estaba esperando. Así que Dios se acordó de Ana, y Ana concibió y dio a luz un hijo varón. Y para terminar, dice aquí, seguimos leyendo el versículo 20, dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová, y Dios me lo dio. Dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Dice, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Tremendo, esta mujer cumplió lo que le prometió a Dios. Ella dijo, yo te voy a dar un hijo, yo te lo voy a entregar a ti para que sea nazareo si tú me lo das. Y cuando llegó el tiempo de esto, ella cumplió su palabra con Dios. Dice el versículo 23, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino
y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, dice la Escritura. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Esta mujer oró conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: pidan en mi nombre y yo lo voy a hacer. Todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo voy a hacer. Entonces, esta mujer oró no conforme a sus propios deseos, no conforme a sus propias ideas, sino oró conforme a lo que Dios estaba buscando, y Dios se lo concedió. Así que, amados hermanos, tenemos que considerar esto: Dios levanta perlas a tu vida, y estas perlas nos trabajan con nosotros, ¿sí? Y aunque derramemos algunas lágrimas, haya tristeza y algo de aflicción, no va a ser comparado con la gloria que ha de manifestarse más adelante y con lo que Dios está buscando. Este mundo está en decadencia, pero tú y yo podemos ser la tierra fértil para que Dios obtenga lo que Él desea de nosotros, su iglesia. Amado hermano, pues aprendemos esto de la vida de Ana. Seguiremos hablando un poquito más de 1 Samuel, la siguiente que nos veamos. Así que, Padre, pues te damos gracias por lo que podemos aprender de la vida de Ana, Señor. Señor, de esta mujer que fue afligida, que derramó lágrimas, que estuvo entristecida y aún su alma estaba en amargura, pero pudo orar a ti, Señor. Y sabemos que tú, Señor, la llevaste a este punto. Señor, tú suscitas muchas cosas en nuestra vida para que te busquemos y para que tú obtengas lo que quieres de cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia en estos tiempos, que puedas encontrar lo que estás buscando en nosotros. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu preciosa iglesia en este tiempo, te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, por la vida de Ana, por las circunstancias que tú permitiste en su vida para dar un fruto, Señor, útil para ti, agradable para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Nos vemos pronto.